Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. La visita de su pareja sentimental y una cabaña llevaron a la captura del Mencho. City vende 24% de Banamex a inversionistas privados y con 100,000 canciones nuevas al día, ganar en Spotify es imposible. Es martes 24 de febrero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Es el momento ahorita mismo para activar las notificaciones de este podcast y que no te pierdas ninguno de nuestros episodios porque ya sabes que aquí la información te mantiene al día. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Lidia, la semana se está viendo ruda. Hola, Mon. Muy buenos días a todos. Mon, ¿la semana? El año, no sé, o sea, todavía estamos en febrero y siento que ya estamos en septiembre por todo lo que hemos vivido. Maduro, sismos, esta detención del Mencho. Y por si fuera poco, ¿qué dijo el INEGI ayer? Sí, fíjate que justamente el INEGI dio a conocer que durante el 2025, que es el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el PIB creció 0.8% respecto a 2024, que es uno de los desempeños más bajos que ha tenido la economía desde la pandemia. Sí, a diferencia del peso fuerte que hemos tenido y del que de hecho, permíteme decirte que hablamos en este episodio de Cuéntame de Economía, en el de esta semana, donde justamente nos preguntamos si tenemos un peso fuerte o más bien es el dólar el que está débil. Bueno, la respuesta a esta pregunta y quiénes salen ganando y quiénes perdiendo con este superpeso, en este episodio que ya saben, les dejamos la liga en la descripción de este daily. Y Lidia, arranquémonos no solo con el seguimiento de lo que ha pasado con la captura de Nemesio Oseguera el Mencho, sino con la información de cómo fue que dieron con él, porque ya nos decías tú en una nota que fue una visita de su pareja sentimental la clave para ubicar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación e implementar este operativo que vivimos el domingo, que culminó con su captura y su muerte. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Defensa Nacional el día de ayer? Se estaba esperando que se ofreciera una conferencia de prensa explícitamente para explicar cómo había sido esta detención y por supuesto la muerte. Esta conferencia no llegó y fue hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presentó el detalle de cómo fue la detención y el abatimiento. Y déjame decirte, hay amores que nos dicen que no nos hacen bien, pero nos aferramos, porque justamente es una pareja sentimental del Mencho la que lleva a que se identifique y se ubique dónde estaba al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con lo que relató ayer el secretario de la Defensa, una persona de confianza de la pareja sentimental fue ubicado a dónde estaba llevando a esta pareja sentimental, que era justamente en uno de los municipios de Jalisco, en Tapalpa, y ahí identifican que está él, el Mencho. Ella se retira y a partir de ahí de que se confirma que el Mencho estaba en una cabaña en esta zona, empieza a planear el operativo. Esto fue el pasado 20 de febrero. Estamos hablando de que hace 4 días sucedió toda esta operación, la planeación, y el domingo se ejecuta. Sí, es una operación planeada por un operativo compuesto por las Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, entre las tres, digamos. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Los elementos de seguridad se desplazaron para intentar capturar al Mencho, pero sus guardaespaldas, como era de esperarse, abrieron fuego en contra de las autoridades. Oseguera dejó a un grupo de su organización en la zona de estas cabañas que ya mencionabas para evitar que avanzaran las fuerzas federales e intentó escapar con su círculo cercano hacia una zona más boscosa. ¿Qué pasó después? Ahí es donde ellos agreden y el personal militar también responde, y ahí sucede que el Mencho queda herido y lo que buscan es llevarlo a la Ciudad de México y
muere en el trayecto. Ayer la Fiscalía General de la República confirmó que se hizo esta identificación genética del cuerpo y pues que sí corresponde a Nemesio Ceguera alias El Mencho, y se preguntaban muchos, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, decía que pues en estos casos, si un familiar lo reclama, por supuesto que se entrega el cuerpo. Entonces pues es ahora digamos lo que sigue, ¿no? ¿Qué va a suceder con su cuerpo? Pues había sido aquí trasladado a la Ciudad de México y también fueron trasladados los de los escoltas que murieron con él. Lidia, ¿en casos anteriores como este se han reclamado esas cenizas? Sí, pues como te digo, al final de cuentas, además de ser pues, presuntos delincuentes, son seres humanos y hay quienes reclamen, ¿no? Claro, o sea, sí han salido familiares a reclamar esas cenizas. Sí, nada más que, por ejemplo, en el caso del Mencho también se tenía pues un operativo de seguridad importante porque ya sabes, o sea, pudieran ir por el cuerpo, había muchísima vigilancia en la Ciudad de México y no se querían dar pues a conocer los detalles donde estaba exactamente el cuerpo. Claro, y hablemos del papel de Estados Unidos en esta captura, porque según explicó ayer la presidenta Sheinbaum en la mañanera, el operativo se planeó y se ejecutó exclusivamente, dijo ella, por fuerzas federales de México. Dijo que las fuerzas estadounidenses no participaron propiamente en la operación y que solo se recibió información de parte de ese gobierno. Lo que sí es que el secretario de Defensa Nacional dijo que la información compartida por el gobierno estadounidense había sido clave para la detención del Mencho. Claro que no dijo cuál había sido esa información compartida y que México mantiene una relación de colaboración e intercambio de información con este país. Y bueno, la jornada del domingo fue una jornada muy violenta y una de tantas cosas que sucedieron fue la fuga de 23 reos del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, según informó Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad de Jalisco. ¿Cómo pasó esto? Pues después de que se sabe de la detención y abatimiento de El Mencho, presuntos integrantes del cártel del Jalisco Nueva Generación fueron al penal y atacaron pues este centro de reclusión. Usaron vehículos blindados para intentar derribar la puerta del centro penitenciario y pues además utilizaron armas de fuego para disparar a las instalaciones. Y bueno, lo que decía el Hernández, justamente decía él que se logró controlar la violencia el mismo domingo. Sin embargo, al final, digamos, el saldo es que se fugaron 23 reos. Sí, y ya estábamos contando ayer sobre el impacto económico que empiezan a tener eventos como este en términos de los negocios de estas poblaciones afectadas, y hay de todo, pero el día de ayer lunes, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó que el operativo contra el Mencho demuestra que México hace valer el Estado de Derecho. O sea, que dijo que se van a abrir perspectivas favorables para México. Así es. Además, hay que recordar que el secretario de Economía pues es una pieza clave en esta relación México-Estados Unidos. Es quien está también pues ahí en el asunto de la revisión del Tratado de Libre Comercio, y pues sabemos que el Mencho era un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos y pues además con toda esta violencia que se desató, Mon, en más de 20 estados, pues lo que preocupaba era mucho la imagen del país. Pero él lo que decía ayer en un evento que tuvo el secretario de Economía, decía, pues el Estado de Derecho se está cumpliendo, al contrario, o sea, esto no nos está afectando, México está demostrando pues que cumplen sus leyes. Entonces, y de hecho él decía, pues va a mejorar esta percepción internacional de México como socio confiable de América del Norte. Y pues ya sabes, por ahí sacó esta frase de que estamos en un muy buen momento. Y antes de ir al siguiente tema, queremos saber qué piensan los podescuchas del Daily de este tema, no solamente de si comparten o no la opinión de Marcelo Ebrard, sino de qué opinan sobre lo que se dijo desde ayer en la mañanera sobre la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para este operativo. Cuéntenos sus inquietudes y aquí vamos a estar abordando el tema y tratando de contestar sus preguntas al respecto. Y pasando a otra información muy relevante, el día de ayer lunes, Citi anunció que venderá un 24% adicional de Banamex a inversionistas institucionales y family offices. A ver, déjame nada más recapitular rápidamente, Lidia. Recordemos que en 2022 Citi anunció que vendía Banamex y recordarán que aquí les comentamos en diciembre del 2024 que eso ya estaba sucediendo. Pero aunque estén separados, bueno, Banamex sigue siendo de Citi. Así que Citi decidió vender Banamex y recordemos que vendió el 25% hace unos meses a Fernando Chico Pardo, quien también es el dueño de Azur y es el presidente del Consejo de Administración. Entonces, Lidia,
faltaba vender el 75%. De ese 75% se vendió un 24%. Y mira, entre los compradores pues están inversionistas institucionales como General Atlantic, Afore Sura, por ejemplo, Chop, o también algunos fondos gestionados por Blackstone y Qatar Investment Authority. Pero mira, déjame comentarte que las participaciones accionarias de cada inversionista pues les pusieron, digamos, un límite. Aunque es un grupo de inversionistas a los que se les está vendiendo, solamente pues podían tener, digamos, un máximo del 4.9% y se valoran en 43,000 millones de pesos o más o menos unos 2,500 millones de dólares. Lo que traes en cambio, dices. Bueno, y entonces al cierre de estas operaciones, esto significa que 49% de las acciones totales de Banamex estarán en manos de nuevos inversionistas. La parte de Chico Pardo, quien compró ese 25%, y todo esto que acabas de mencionar. Entonces, queda, digamos, el 51%, que por ahora seguirá siendo de Citi, pues anunciaron que durante este 2026 ya no se esperan más ventas, así que por ahora hasta ahí nos vamos a quedar. Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, dijo que están honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras se preparan para la oferta pública inicial de Banamex. O sea, esta historia todavía continúa, y además hay que recordar que estas operaciones pues están sujetas, pues ya sabes, a unas autorizaciones, por lo menos en México, que es por el regulador antimonopolios, y se espera que se complete en este año. Digamos, es cuestión de algunos meses, pero como lo decías, el 49% pues ya estaría vendido, hay un 51% que no, y por lo menos este año no se vendería más. Exacto. Bueno, Lidia, y ahora hablemos de la industria de la música, que seguramente muchos de nuestros podescuchas son amantes de ella. Y es que, a ver, 100,000 nuevas canciones al día tiene Spotify, pero es que es imposible ganar ahí. Contamos un poco. La economía del streaming ya sabemos que ha facilitado, casi que ha democratizado, vamos a poner, esta industria de la música, en donde yo hago mi canción y la puedo subir directamente a plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube. Y esto, pues en teoría, digo, y no, y en la práctica, pues es algo muy bueno, ¿no? Porque elimina muchas barreras. Pero es un reto enorme porque es muy difícil que la audiencia te encuentre. O sea, eres un pelito en un león gigante y a ver cómo haces para que los escuchas topen contigo. Así es, imagínate que, como dices, tienes esta posibilidad. Sin embargo, fíjate, esta nota de nuestra compañera Erendira Reyes nos da unos datos esenciales, sobre todo porque mira, las plataformas de streaming alojaban nada más ni nada menos, más o menos unos 253 millones de canciones, pero solamente cerca del 88% de los tracks recibe menos de 1,000 reproducciones al año y casi la mitad no alcanza ni 10 escuchas. Es decir, tú subes tu canción, pero de ahí a que te escuchen a lo mejor tu mamá, tus amigos, la novia o lo que sea, ¿no? Ya no es como antes, donde a lo mejor pues tú conocías nuevas canciones a través de que te prestaban un CD o un cassette en su momento. Dios, revelando tu edad, Perdón. Esto ya no sucede, Mon. Ahora, al final de cuentas, digamos que también funcionan como por ciertas automatizaciones, donde pues al final la misma plataforma te va recomendando cierta canción de acuerdo con lo que tú estás escuchando. Sí, o sea, el problema es que, ok, se quitan las disqueras, se quita el retail, se quita todo eso de por medio, pero estas playlists que mencionas o estas listas que hacen las plataformas o estos mixes generados por inteligencia artificial, machine learning, pues implica que el acceso a la audiencia depende de variables que los artistas no controlan, que los artistas a veces la verdad ni entienden y que tampoco dependen realmente de la voluntad del escucha. A ver, por ejemplo, plataformas como Deezer dice que entre el 18 y 34% de las canciones que reciben diariamente son generadas por inteligencia artificial. O sea, eso es spam musical, ¿no? Es equivalente a decenas de miles de tracks nuevos cada día y hace que los artistas pues no solamente compitan con otros músicos, sino con sistemas capaces de producir música de forma ilimitada y masiva, ¿no? Entonces, es un mundo de música contra el que hay que competir. Y para esto, pues surgen algunas aplicaciones que te dan alternativas para que puedas, digamos, obtener otras opciones de música y que no sea como lo explicábamos, sino más bien, por ejemplo, existe Paracord, que es una aplicación que conecta los servicios como de Spotify o Apple Music, pero lo que hace es que permite generar
recorridos musicales personalizados y además, digamos, se conecta con estas plataformas. Entonces, a partir de relaciones menos evidentes, pues lo que hace es construir experiencias que pues para el escucha sean como un poco más contextuales. Entonces, digamos que te dan esta opción, Mon, para que no suceda lo que estábamos comentando hace un momento. Y bueno, la cereza del pastel de lo difícil de la industria son, por supuesto, los ingresos para los artistas, que se les paga una fracción de centavo por reproducción. Acá les ponemos un ejemplo que nos contaba Erendira en la nota. En Spotify, el rango promedio se sitúa entre 0.003 y $0.005 por stream. O sea, esto significa que una canción con 100,000 plays puede generar apenas entre $300 y $500 antes de deducciones. Entonces, bueno, pues es una industria difícil. Y esta es una pregunta casi personal. Déjame, te digo, Lidia, y a nuestros podescuchas, una recomendación que les pido. Cuéntenos cómo le hacen para descubrir música nueva, más allá de escuchar las playlists de siempre, los clásicos de siempre. Es más, recomiéndonos en la cajita de comentarios la última canción o artista que descubrieron en sus plataformas. Y nos harían un favor para la comunidad. Y cerremos como siempre, Lidia, con una buena noticia, esta vez para prevenir el lavado de dinero. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que la buena noticia es que la Asociación de Bancos de México informó que ya hay 6 bancos operando con Veradat. ¿Qué es Veradat?, se preguntarán los podescuchas. Es una iniciativa que anunciaron más o menos por ahí de octubre del año pasado, con la que se busca implementar, o más bien evitar, Mon, el señalamiento de lavado de dinero. Esto surge porque recordaremos que en junio del año pasado el gobierno de Estados Unidos había señalado a 3 instituciones bancarias mexicanas, pues por facilitar el lavado de dinero de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues a partir de ahí, por supuesto, se encendieron las alertas en el sistema bancario mexicano, y lo que se busca es sí o sí actuar de manera ágil ante casos potenciales de lavado de dinero. Y algo importantísimo es evitar o no transmitir los datos sensibles de los clientes. Importantísimo. A ver, ¿qué pasa hoy? Los bancos reciben información por parte de las autoridades o de algún otro banco, pero les toma tiempo analizar a clientes, operaciones, y lo que haría Veradat es agilizar este proceso. Entonces, hoy 90% de los bancos ya firmó un código de mejores prácticas que tiene 12 reglas bajo las que se establecen los parámetros estrictos, justo para lo que decías, prevenir casos de lavado de dinero. Pero bueno, hay algunos bancos que ya son parte de Veradat. Santander, Compartamos Banco, Banamex, Scotiabank, BBVA y Bank of America. El resto de los bancos están en proceso de incorporación. Ahora, ¿cuánto tiempo, Lidia, va a tomar para que toda la banca lo adopte? Si pueden adoptarlo en los próximos 12 meses. Se habla de que se busca que sean más o menos 50 instituciones bancarias que pues se apeguen a esta nueva iniciativa que se anunció y que, como decimos, lo esencial es evitar el lavado de dinero. Y es que arrancar este plan es clave, porque si alguien tiene dudas, basta con ver las cifras sobre actividades de 3 tipos: inusuales, relevantes y preocupantes en el sistema financiero, que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe cerca de 28 millones de reportes. A ver, estos términos no los estamos inventando nosotras, son categorías de operaciones. Vamos a explicar de una por una, Lidia. Empecemos por las operaciones inusuales. Estas son actividades o conductas de clientes o usuarios que, digamos, no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas por los respectivos clientes de instituciones financieras. De estas, Mon, hubo más o menos unas 391,000 reportes el año pasado, y pues digamos que en porcentaje representó un aumento del 22% respecto al 2024. Las siguientes son las actividades relevantes, que son cuando un cliente hace una operación, ojo, en efectivo, o con metales amonedados o con cheques de viajero por 10,000, 7,500 o 5,000 dólares desde Estados Unidos. De estas hay cerca de 14 millones de operaciones en 2025 y es una disminución del 11%. Y las operaciones preocupantes son aquellas actividades o conductas de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de instituciones financieras
y demás sujetos obligados. De estas se reportaron el año 2024, más de 900 reportes y lo que representó un incremento del 11%. Por si nos quedaba duda de por qué es importante tomar estas medidas. Así que con esta buena noticia de un sistema que pudiera reducir los casos de lavado de dinero en México, nos despedimos de este Daily. Gracias, Lidia. Muchísimas gracias, Mon. Buen día para todos. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx y leemos siempre sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó